Vamos a conversar con Raúl Sor de una noticia que es una sentencia, digamos, una condenatoria para una persona que debiera sonar bastante cercana en la historia de Chile. Stefan Schmidheine, él es el dueño de Eternit, que tuvo contacto con una serie de empresas acá, Pizarreño, probablemente una de las más conocidas, en torno a la utilización de material de construcción con inclusión del asbesto, que es uno de los elementos más venenosos que puede existir, y que han habido todo tipo de recomendaciones respecto de eso a través de una serie de años. Aquí se han producido una serie de cosas también, incluso legislación al respecto. Bueno, y queremos conversar con Raúl de qué fue lo que pasó con este juicio. Y Raúl, Schmidheine era el dueño de Eternit, ¿no? Exacto, uno de los principales accionistas, que tenía varias plantas en Italia, y por eso, porque en Italia se calcula que han muerto unas 300 personas producto de la contaminación con asbesto. Él fue 392, para ser exacto, esa es la acusación, y se le imputan estas muertes porque él no tomó las medidas y la empresa no tomó las medidas. Y es interesante que en Italia juzgan al dueño de la empresa, es decir, no es una denuncia corporativa contra la empresa y en su conjunto, sino que van directamente al dueño, al responsable principal. Y naturalmente la justicia está tratando de demostrar que Schmidheine sabía de esto y no tomó las medidas adecuadas, y que esto resultó en la muerte de estas 392 personas. Él además tenía una serie de plantas en Brasil, en Bélgica. En Bélgica tenía una gran fábrica, y por supuesto en varios lugares de Italia. Y cuando él comenzó a ver ahí por el año 86 que esto ya no tenía, es decir, que iban a surgir una serie de juicios, decidió renunciar y se volcó completamente a los temas ecológicos. Algunos dicen que lo hizo como un ejercicio en lavado verde, es decir, de tratar de blanquear su imagen. Es difícil juzgar qué pasaba por su cabeza. El hecho es que él hizo grandes donaciones a Naciones Unidas para conferencias medioambientales, pero en concreto, por ejemplo, en Chile, Pizarreño, que producía las planchas homónimas, es decir, la plancha de Pizarreño, los pizarreños, era una mezcla de cemento que contenía asbesto. Y se estima que en Chile murieron entre unas 30 a 1.500 personas. Es muy difícil precisar cuántas personas desarrollaron asbestosis, que es la enfermedad principal. Hay otros tipos de cáncer, de melanoma, pero la asbestosis es provocada directamente por el asbesto, el nombre lo dice, y es una enfermedad muy, muy difícil de detectar. Y en Chile, en esa época, digamos en los años 50, no habían mecanismos, no habían exámenes para detectar, y muchas veces esto pasaba por silicosis, por tuberculosis, y la diagnosticaban de otra manera. Por eso no es tan fácil saber cuántos murieron, pero a propósito de esto surgió un movimiento de ex trabajadores de Pizarreño y sus familiares, sobre todo los que vivían en las poblaciones aledañas a Pizarreño, que aspiraban esta fibra. Y es muy difícil saber qué es lo que la causa que en algunas personas desarrollen la asbestosis, que es lenta, toma una década y media en desarrollarse y ser mortal, de manera que no es una cosa inmediata que uno aspiró y ya sabe, es como una mala comida, no es así. Y yo tuve la oportunidad de viajar a Canadá, justamente un pueblo que se llama Asbestos, que había una gran mina de asbesto, y Canadá estaba empeñado en aquel entonces en demostrar
de que el asbesto, si se la trabajaba con los debidos cuidados, no tenía ningún peligro. Bueno, eso fue una tesis que nadie compró en definitiva. También visité en Brasil una gran mina de asbesto y allí también me presentaron a trabajadores que fumaban, que llevaban 20 años en las faenas y no les había pasado nada. Sin embargo, gente que vivía en las proximidades, por ejemplo, esposas que lavaban los mamelucos de los trabajadores y estas contenían fibras de asbesto, ellas sí contrajeron y desarrollaron asbestosis. Bueno, y es un tema como el cáncer. Es decir, si tú fumas, hay fumadores que, bueno, fuman toda su vida y una cantidad enorme de cigarrillos y nunca les pasa nada. Y hay otros que con una cantidad infinitamente menor sí desarrollan cáncer pulmonares. De manera que el asbesto no es un tema aritmético y es muy difícil de precisar la causa. Por eso no hay claridad cuánta gente murió en Chile, pero ciertamente es uno de los principales asesinos industriales en nuestro país y en el mundo, donde en el mundo cientos de miles de personas murieron por esto. Y fíjate, cerca de mi casa, aquí en Santiago, en la calle Larraín, hay un conjunto de edificios que se construyeron con bloques que venían de la Unión Soviética, una fábrica que instalaron los soviéticos acá en tiempo de la Unidad Popular, y contenían asbesto, los bloques. Y ahora están haciendo un trabajo enorme. Ya hace meses que están desmantelando buena parte del edificio para retirarle el asbesto, porque se considera que es un peligro latente para los residentes. Sí, yo me acuerdo que también, más o menos hace unos 20 años atrás o 25 años atrás, este tema cobró fuerza y surgió muy fuertemente, no solamente en Chile, sino que en varios países del mundo, en Estados Unidos también. Quedó una discusión muy fuerte sobre el asbesto. Bueno, de hecho, se generaron en montones de países legislaciones respecto del asbesto también. Claro, es que asbesto significa en griego que no arde, y por lo tanto esta fibra era extraordinaria, por ejemplo, para las calderas, para los frenos, es decir, todas estas partes que se calientan, que tienen peligro de incendiarse las balatas de freno, y para eso el asbesto, también mezclado con el cemento, da una protección contra incendio. A mí me tocó vivir en un edificio en Londres donde todas las puertas tenían planchas de asbesto, justamente si había un incendio, para que el incendio no pasara de un departamento a otro. También hubo que retirarle, y retirarlo es muy costoso, y un día aparecieron unos verdaderos astronautas, es decir, con unos trajes, con oxígeno, a retirar esas planchas, y hubo que desalojar el edificio por un par de días. De manera que tú tienes toda la razón, esto ha sido un gran tema. De hecho, el cuartel general, por decirlo, la sede de la Unión Europea en Bruselas, estuvo cerrada durante mucho tiempo porque estaban sacando el asbesto que era parte del edificio, y les costó una fortuna. Muchos millones de dólares costó esa limpieza. De manera que este ha sido un problema enorme, y se dice que el asbesto es uno de los principales asesinos de la era industrial. Cientos de miles de personas murieron. Por ejemplo, el asbesto se usaba para recubrir el interior de los túneles. El asbesto se usaba en muchas operaciones industriales, para, como te decía, en todos los buques, para proteger las calderas y así sucesivamente. Y bueno, mucha gente, eso había que limpiarlo, y cuando hacían las limpiezas, esto contaminaba a los trabajadores que lo hacían, y no hay una cifra final, pero se podrían acercar al millón las muertes que provocó el asbesto. Bueno, esta es la noticia del juicio a el dueño de Eternit, de Stefan Schmidheiny, que lo vemos ahí.